evacuados, es preciso atender las instrucciones del personal de protección civil y brigadista. Que el personal de protección civil y brigadista emitan al respecto de dicha situación. Por favor, conserve la calma. Recuerde que en ningún momento deberá correr, empujar o gritar. Si tiene algún malestar o necesita ayuda, a favor de dirigirse con los organizadores, el personal de protección civil o de seguridad para recibir atención u orientación. Muchas gracias. La Comisión de Salud de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética que se está presentando en este Palacio Legislativo de San Lázaro. En el acto de este día destacamos la distinguida presencia del diputado Emanuel Reyes Carmona, quien es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. Nos acompaña también la maestra Rebeca Alcaide Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Salud. Muchas gracias, maestra. Por supuesto, agradecemos también la presencia de la panelista del día de hoy, la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla. Bienvenida a la Cámara de Diputados. De manera especial, destacamos la distinguida presencia del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y colaborador del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Para escuchar el mensaje de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra al diputado Emanuel Reyes Carmona. Si es usted tan amable. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto poder recibirles en este día martes, aquí en esta Cámara de Diputados. Y debo decirles que la Comisión de Salud está ocupada en los temas que nos demanda la sociedad mexicana, y que en ese tenor el día de hoy la Comisión de Salud ha desarrollado diversas actividades, entre ello la aprobación de 7 dictámenes en sentido positivo, y que las y los legisladores, hace un rato que tuve la oportunidad de encontrarme con ellos y con ellas, manifiestan el deseo de colaborar con todos y con cada uno de ustedes quienes asisten a este conversatorio, y además en la disposición plena de seguir contribuyendo, colaborando, pero sobre todo fortaleciendo el diálogo y sobre todo la comunicación a través de mi persona. Debo agradecer y reconocer a quienes el día de hoy hacen el esfuerzo tan enorme para acompañarnos en este conversatorio. Ya es el 4º conversatorio, y este ciclo de conversatorios ha tenido una perspectiva interdisciplinaria donde se han analizado desde diferentes enfoques, pero sobre todo con el objetivo claro de recoger cada uno de los comentarios que se vierten aquí en esta Cámara de Diputados. Si bien es cierto, estos conversatorios no son exclusivos del análisis de la Cámara de Diputados, también es cierto que la Universidad Autónoma Metropolitana ha hecho suyo esta perspectiva, y en esta colaboración conjunta donde nos permite avanzar con una posibilidad de construir un proyecto a largo plazo, pues esto nos ha permitido también el poder generar compromisos de frente con la universidad. Quiero decirles que para mí es sumamente importante decirles que para que esto se lleve a cabo, pues necesitamos la colaboración de todas y de todos, y me parece en esta parte fundamental pues reconocer el enorme trabajo de quien es la secretaria técnica de esta comisión, la maestra Rebeca Alcaide, quien ha sido pieza clave en el desarrollo de los mismos. Si bien yo no he podido acompañarles en cada uno de los que se han desarrollado en esta Cámara de Diputados, la realidad es que he estado muy pendiente de los resolutivos, de las versiones estenográficas y por supuesto de los documentos que resultan de estos conversatorios, y que a mí me da muchísimo gusto que en este espacio legislativo que es la Casa del Pueblo, la Casa de las y de los mexicanos, estemos discutiendo este tema, porque me parece que una vez que hemos revisado ya en los diferentes
momentos de la historia de esta Cámara, pues es la primera vez que se analiza este tema con mucha seriedad y con mucha objetividad, pero además esto nos permite también avanzar en otros temas legislativos que tienen que ver con la legislación en materia de bioética. Y creo que en la medida de nuestras posibilidades tenemos que seguir avanzando con este compromiso y con este objetivo de poder generar más conversatorios y además dejarle como tarea a la próxima legislatura, la 66ª, a la próxima Comisión de Salud, a quienes integrarán esta comisión, pues que sigan trabajando, que sigan empujando esta dinámica y que sigan retomando los trabajos que nosotros dejaremos pendientes para la próxima legislatura. No hay duda que este conversatorio tiene el objetivo de analizar las problemáticas contemporáneas que tienen raíces bioéticas e implicaciones que deben pensarse además desde lo jurídico. Y en esto pues siempre estarán todos nuestros esfuerzos hasta el último día de esta legislatura. Agradezco la coordinación del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, de trabajar de manera coordinada, permanente, siempre con la disposición plena de estar con la Comisión de Salud. Sin él, sin su dirección, sin su guía, no sería posible la realización del mismo. Así que muchas gracias a todas, a todos quienes el día de hoy asisten, por supuesto a nuestra invitada de honor, a nuestra invitada especial, quien el día de hoy ha hecho también el esfuerzo para acompañarnos, la doctora Bianca Fernanda. Muchas gracias, querida doctora. Esta es su casa, la Casa del Pueblo, la Casa de las y los mexicanos. Pues bienvenidos a todas y a todos y estaremos muy atentos a los comentarios. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Emanuel Reyes Carmona. Antes de dar inicio al tema del conversatorio del día de hoy, autonomía progresiva y derechos sexuales reproductivos, me permitiré leer la semblanza de la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla. La doctora Vargas Escamilla es médica cirujana, maestra y doctora en ciencias sociomédicas con especialidad en antropología en salud. Sus líneas de investigación se han enfocado en salud global, mortalidad materna, proceso reproductivo en la adolescencia, política pública y modelos de atención en salud sexual y reproductiva, narrativa del padecer y sufrimiento social. Ha participado como investigadora principal o co-investigadora en 7 proyectos, cuenta con artículos y capítulos publicados, además de ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha sido docente de pre y posgrado, consultora para la organización de la sociedad civil Mujeres Aliadas y se ha desempeñado en la función pública como coordinadora de salud sexual y reproductiva en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, así como directora de atención a la salud materna y perinatal en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Actualmente es consultora independiente en derechos y salud sexual y reproductiva, metodología cualitativa y antropología. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Agradecer primeramente a la Comisión de Salud por la invitación, por la apertura a estas líneas temáticas y a esta serie de conversatorios que sin duda encontrarán pues varias maneras de interrelacionarse a lo largo de este programa tan nutrido. Y por supuesto agradecer también al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz por la invitación, por poder formar parte de estar esta tarde con ustedes. No sé si la presentación ya se está proyectando.
Bueno, trataré de ser y abordar estos contenidos, esta primera propuesta, que realmente lo que buscamos es no dar por hecho ningún concepto, ningún tema en pues en lo que nos compete para poder partir de un suelo común. Sin embargo, me gustaría mucho tener la participación de todas y todos ustedes y que podamos generar un diálogo en este espacio que creo que para estas temáticas y para ahondar en la reflexión va a ser la parte más importante, ¿no?, del día de hoy. La siguiente, por favor. Abordaremos particularmente el tema de autonomía progresiva y los derechos sexuales y reproductivos y evidentemente enfocado en la población de niñas, niños y adolescentes, que es a quienes competen estos conceptos. Y para eso vamos a plantear de manera muy breve algunas definiciones. Posteriormente abordaré algunos puntos clave del marco jurídico y normativo en México, para contrastarlo con los referentes internacionales en la materia. Creo que el punto medular de esta sesión será abordar las implicaciones éticas, particularmente a través de una propuesta que yo llamaría casos y contradicciones, que es lo que nos vamos a encontrar en esta temática y a partir de las cuales podemos reflexionar en la agenda que tenemos pendiente, ¿no?, tanto a nivel jurídico, normativo y, por supuesto, en los debates en torno a los aspectos éticos y bioéticos de la relación entre las instituciones, entre el Estado mexicano, entre los diversos profesionales de salud que están involucrados en la atención de las problemáticas que afectan de manera directa a niños, niñas y adolescentes o de manera diferencial, y haremos un énfasis puntual en la cuestión de los derechos y la salud sexual y reproductiva. La siguiente, por favor. Quisiera comenzar con estos dos términos que ya reconoce y retoma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en México en 2014, que es la autonomía progresiva y el interés superior de la infancia y la adolescencia. Cuando hablamos de autonomía progresiva, queremos primero reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho independientemente de su edad, siguiendo este principio del interés superior y el principio de no discriminación. Esto nos lleva a plantear tres elementos fundamentales. El primero es que este concepto se vincula con el derecho al desarrollo y el derecho a la participación en la toma de decisiones que tenemos todas las personas cuando se discute o se reflexiona respecto de problemas que nos afectan de manera cotidiana. Por otro lado, también reconoce la capacidad gradual y progresiva que tienen las niñas, niños y adolescentes en la medida en que van creciendo y desarrollándose, pero al interior de su grupo social y comunitario. Es decir, quiero enfatizar aquí que a lo largo de esta presentación no tendremos un debate respecto a cuál es la edad, ¿no?, a los cuántos años una persona puede o no consentir, sino que vamos a hablar de este desarrollo progresivo, pero además que la comunidad y la sociedad y, por supuesto, el Estado tienen un rol en acompañar, ¿no?, como adultos y con los diferentes áreas de desarrollo profesional, ¿no?, y de nivel deontológico del ejercicio de nuestra profesión, de acompañar este proceso y de garantizar este derecho. Entonces, aquí hablamos de una corresponsabilidad y de una interrelación muy necesaria entre la ciudadanía en general y las personas que pertenecen a este grupo de edad. También, por supuesto, va a incluir, ¿no?, o a implicar que tenemos una serie de elementos o normativas sociales, pero también de instrumentos jurídicos y normativos que van a permitir que efectivamente los niños, niñas y adolescentes tengan con esta representación y este nivel de protección por encima del control de las personas tutoras y de las madres
o padres de familia e incluso del Estado. Es decir, esto se va a vincular estrechamente con la siguiente definición que nos habla del interés superior de la infancia y la adolescencia, en donde tenemos este principio derivado de la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional, que busca la mayor satisfacción y garantía de derechos, así como el respeto y la protección a la dignidad y a la integridad física de este grupo de edad. Cabe señalar, como veremos a continuación, que este principio ya está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales. Otro elemento para comenzar a reflexionar es que cuando hablamos de autonomía progresiva, está muy vinculado a que el desarrollo o el crecimiento de cada una de las personas se va a dar en diferentes esferas de manera diferente, ¿no? Y también sin un criterio de edad o sin un corte de edad, y además en diferentes esferas de la vida. Por ejemplo, si planteamos la experiencia de un niño de 8 años que tiene o que vive o que está enfrentando un padecimiento de cáncer, ¿no? A lo mejor no va a tener mucha experiencia en el ámbito de las relaciones interpersonales o del inicio de la pubertad, ¿no? Pero sí va a tener experiencia en la vivencia que ha tenido de tratamientos médicos, de interactuar con el personal de salud, de vivir los síntomas propios de esta enfermedad, las consecuencias de los tratamientos y de los medicamentos. Entonces, podemos pensar que a lo mejor no va a tener la misma madurez de un niño que tiene la misma historia escolar, ¿no? Sin ningún padecimiento en cuanto a lo que refiere a sus relaciones entre pares, pero sí va a tener mucha más experiencia en estas relaciones médico-paciente o en las decisiones o en lo que se refiere a su salud y a sus tratamientos médicos que lo que tendría cualquier niño que no ha tenido que enfrentar una experiencia similar. Entonces, no solamente hay que considerar el desarrollo psicosocial de cada persona, sino el contexto en el que éste se da y las problemáticas o las situaciones de vida que ha enfrentado para que podamos saber el nivel o podamos acercarnos al nivel de experiencia que puede estar teniendo. La siguiente, por favor. El otro concepto que quisiera poner también sobre la mesa de manera muy breve es la otra parte del título de la ponencia, que son los derechos sexuales y reproductivos. Para empezar, y justamente por tratarse de este grupo de edad, digo, esto aplica para todas las personas, ¿no? Pero particularmente cuando hablamos de adolescentes, la separación entre derechos sexuales y derechos reproductivos es fundamental. Si bien son conceptos que están interrelacionados, que van de la mano, la vida sexual o la sexualidad, la reproducción forma parte de una etapa relativamente acotada en la vida de las personas, ¿no? En el ciclo vital de las personas. Mientras esta función reproductiva está presente. Sin embargo, la vida sexual comienza desde el desarrollo infantil hasta la etapa de la vejez y abarca, como podemos ver, muchos más años y, por supuesto, muchos más temas y problemáticas que tenemos que señalar de manera diferencial. Y bueno, como sabemos, una parte del logro en el reconocimiento de estas dos esferas de derechos como derechos humanos es el poder separar la sexualidad de la función reproductiva o de la vida reproductiva como un eje, ¿no?, del desarrollo integral y de la salud de las personas, que demanda un énfasis específico y no nada más porque afecte su vida reproductiva, sino porque afecta a su vida y su integridad en general. Entonces, no podemos pensar que tenemos que prevenir la muerte materna, ¿no?, solamente para cumplir esta función reproductiva, ¿no? También tenemos que prevenir la morbilidad materna porque sabemos que afecta muchas más esferas de las mujeres, incluyendo la vida sexual en las etapas posteriores, la posibilidad de una nueva decisión reproductiva, entre otras esferas. Entonces, esta separación, como muestro en la imagen, que nos da el pensar los derechos sexuales separados de los derechos reproductivos, tiene una particular importancia en la población adolescente, en donde si bien hay que abordar el ejercicio, el inicio de la vida sexual,
pues quisiéramos evidentemente que esta fuera sin fines reproductivos, pudiendo aplazar el primer embarazo lo más posible y, bueno, vincularlo con las políticas que conocemos de prevención del embarazo en menores de 19 años, en la población adolescente, y erradicar los nacimientos en niñas y adolescentes menores de 15 años. Y para ello, bueno, en México las instituciones, ¿no?, las instancias gubernamentales, INJUVE, INMujeres, Secretaría de Salud, reconocen esta cartilla de derechos sexuales, particularmente sexuales, de los adolescentes y jóvenes, que se puede consultar ampliamente en Internet, para hacer este énfasis de la separación y de las necesidades diferenciales que tiene esta población en materia de desarrollo y de salud sexual, diferenciado de aquellas necesidades o de aquel abordaje que necesitamos implementar una vez que esta etapa reproductiva o esta vida reproductiva ha comenzado. La siguiente, por favor. En lo que refiere a autonomía progresiva, nada más quiero puntualizar estos 5 elementos que caracterizan a nuestro marco jurídico actual. Por una parte tenemos el reconocimiento que les mencionaba del interés superior de la niñez en el artículo 4 constitucional de 2011. Por otra parte tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada, ¿no?, como nueva ley en 2014, pero sí quiero enfatizar este contraste porque tenemos una Ley General de Salud publicada en 1984, que si bien ha hecho algunas reformas recientes, como al artículo 51 bis 2 de 2022, en donde ya enuncia, ¿no?, la importancia que los profesionales de salud, cuando están atendiendo a la población de niños, niñas y adolescentes, realicen intervenciones de apoyo o ajustes razonables para poder dirigirse, ¿no?, de manera puntual y reconocer a este grupo de edad como sujetos de derechos, ¿no?, y como personas capaces de participar en su proceso de atención. Vemos que la diferencia de 4 décadas que hay entre estos dos instrumentos jurídicos y normativos implica pues un retroceso tanto en el lenguaje como en los contenidos y la armonización del ordenamiento jurídico que existe entre estos dos instrumentos, en donde por un lado tenemos la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que enuncia ampliamente la educación integral en sexualidad, la salud sexual y reproductiva, la autonomía progresiva y estos conceptos que estamos viendo, y que no encuentra su contraparte en la Ley General de Salud para poder pues lograr esta materialidad o este engranaje que permita la transformación de una política pública y en última instancia de los servicios que prestan no solamente las instituciones de salud, sino las instituciones judiciales o educativas en nuestro país, ¿no? Tenemos a manera de complemento un cierto apoyo con las normas oficiales mexicanas, ¿no?, tanto la 046, que aborda violencia sexual, violencia familiar y contra las mujeres, y que vamos a ver un poquito más adelante por qué esta norma y su observancia incluso para la población adolescente y de niñas, niños y adolescentes es de vital importancia. Y también la norma oficial mexicana 047, que habla de las intervenciones en salud para el grupo de edad de 10 a 19 años, y como una de sus, digamos, avances o de un pequeño logro, diría yo, es el contar con un formato de asentimiento o consentimiento informado para adolescentes para que puedan recibir consejería en salud sexual y reproductiva sin la autorización de una persona adulta, tutora, madre o padre de familia. La siguiente, por favor. A nivel de política pública también tenemos algunos instrumentos, particularmente quiero resaltar los que se han desarrollado y fortalecido en esta administración, y los cuales también pueden consultar en todas las páginas oficiales, ¿no? Por una parte, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que tuvo su primera edición en 2015, y su actualización reciente, y de donde se desprende también esta ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y o embarazadas menores de 15 años,
En lo que respecta al sector salud, tenemos el programa de acción específico en salud sexual y reproductiva, que tiene como una de sus áreas prioritarias la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, y el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México de 2022, es su más reciente versión, en donde también retoma el principio pro persona, el interés superior de la infancia y adolescencia, como ejes para una atención universal independientemente de la condición de edad. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos algunos elementos como referente internacional que son destacables, ahora vamos a ver por qué. Desde la Convención de los Derechos del Niño, ratificada en 1989, vamos a tener la intersección con otros elementos como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que evidentemente incluye a las niñas y a las adolescentes. Llama la atención o destaca también la observación general número 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde habla de la integralidad en salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, y la observación general número 15, que vamos a ver en breve, y las recomendaciones conjuntas que se han hecho respecto de la importancia de que todos los países adopten estas medidas normativas y de política pública para la atención específica de este grupo. La siguiente, por favor. Quiero resaltar el planteamiento justamente de esta observación número 15, en donde nos va pues a plantear básicamente el marco de referencia y la agenda por avanzar en esta materia, en donde, bueno, yo digo, todos los conceptos que estamos revisando están puestos en este pequeño párrafo, ¿no?, donde reconoce que estas políticas se harán de acuerdo a la autonomía progresiva o a la evolución de sus capacidades, en donde los niños, y bueno, entendamos también el origen o el inicio de estos instrumentos, así como la traducción, pero bueno, entendemos que hablamos de niños, niñas y adolescentes, en tanto que la Convención y los instrumentos de derechos humanos reconocen como niños y niñas a toda persona menor de 18 años. Deben tener acceso a terapia y asesoramiento confidenciales sin necesidad del consentimiento cuando los profesionales que examinen el caso determinen que ello redunda en su interés superior. Como les comentaba, hay una relación inherente, ¿no? Creo que basta decir este planteamiento, ¿no?, de que las infancias en realidad son responsabilidad de todas y todos y no nada más de sus padres, ¿no? Si uno ve que van a atropellar a un niño en la calle, pues mete la mano, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no?, cuando discutimos en materia de derechos. Si uno ve vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues nos corresponde justamente a los adultos también meter la mano, ¿no? Aquí los estados, por supuesto, deben estudiar y deben crear, ¿no?, estas políticas para que las personas puedan someterse a ciertas intervenciones, pero particularmente van a resaltar aquellas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, el acceso a pruebas de detección de VIH, la inclusión de la educación y orientación en materia de salud sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y el acceso a servicios de aborto seguro. La siguiente, por favor. Y entonces esto, bueno, nos llevará a plantear algunos casos y contradicciones que, digamos, son una cotidianidad en los servicios de salud particularmente, ¿no?, y son barreras que esta población enfrenta, pero también dificultades en la implementación de estas políticas públicas y de los instrumentos de derechos humanos e incluso jurídicos que los están respaldando, y creo que esto puede ser un punto de partida para pues dialogar y profundizar en estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, en México sabemos que se prohibió más o menos recientemente el matrimonio en menores de 18 años. Anteriormente teníamos otras normas, ¿no?, en los códigos que permitían la unión siempre y cuando hubiera autorización de los padres, o ponía esta edad diferencial en hombres a los 18 años y en mujeres a los 16, ¿no? Y bueno, sabemos todos los
retos que esto tenía en perspectiva de género. Actualmente esto ya está proscrito, sin embargo, ahora nos enfrentamos a que seguimos con una amplia proporción de adolescentes, incluso adolescentes menores de 15 años que están unidas, ¿no? Y que ahora carecen de mecanismos de protección tanto a la salud como jurídicos, ¿no? Cuando están viviendo en esta situación que las lleva o incrementa la vulnerabilidad y la precarización. Por supuesto, no tienen derecho a ser pensionadas, a acceder a servicios de salud o derecho a biencia en razón de pues, la pareja que esté empleada, y todas estas prestaciones que sabemos que las personas en matrimonio cuentan, ¿no? Y que son garantizadas por el Estado. Entonces, hemos resuelto una parte del problema, sin embargo, el hueco que ha quedado pues, es no menor en comparación con, pues, con estas reflexiones, ¿no? Por otro lado, tenemos que de manera cotidiana las adolescentes pueden acceder, ¿no? Bueno, en este caso menores de 18 años, a servicios de atención prenatal cuando llegan con un embarazo, ¿no? De cualquier número de semanas. Sin embargo, encuentran barreras muy importantes para acceder a métodos anticonceptivos o para acceder a un servicio de aborto seguro. Sin embargo, la parte de la salud reproductiva pues, está normalizada, incluso cuando las unidades de salud están recibiendo adolescentes de 12, 13 años, incluso hay nacimientos en INEGI registrados de niñas de 8 y 9 años en México. Y bueno, no pocos, ¿no? Mantenemos todavía cifras de cerca de 9,000, más de 9,000 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años y más de 1,000 en niñas menores de 15 años. Y también hay que reconocer, por supuesto, que este grupo de edad, justamente las niñas y adolescentes, demandan pues de manera más tardía los servicios de salud o los servicios de atención jurídica cuando se trata de casos de violencia sexual o de violación sexual, de manera más tardía, ¿no? Por no reconocer justamente los datos de violencia, los datos de un embarazo, ¿no? Y esto está pues evidentemente vinculado también con la falta de educación integral en sexualidad, de acuerdo, ¿no? Con la edad desde pues, etapas de la educación básica. Entonces, bueno, vemos cómo estos elementos se van concatenando, ¿no? En formas de vulnerabilidad y de precarización que nos llevan a pensar, ¿no? en esta agenda pendiente. La siguiente, por favor. Yo quisiera resaltar o puntualizar dos elementos muy puntuales. El primero tiene que ver evidentemente con el quehacer legislativo, ¿no? Con la actualización y armonización jurídica y normativa. Vemos esta brecha que existe entre la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Y la Ley General de Salud, y bueno, incluso tenemos una reciente Ley General de Educación de 2018 en donde si bien ya está reconocida con algún término que no es educación sexual o educación integral en sexualidad, ya se reconoce, pero nuevamente tampoco está la correspondencia en la Ley General de Salud que garantice la interrelación de las instituciones para abordar estas problemáticas de manera intersectorial, ¿no? Como pues justamente lo demandan por su carácter complejo, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que resaltar este marco ya previsto en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes de autonomía progresiva y de la capacidad de consentir respecto de estos temas y de la atención a su salud, el incluir de manera transversal la educación integral en sexualidad, que justamente no solamente previene embarazos, ¿no? Sino formas de violencia y promueve, ¿no? Relaciones mucho más asertivas, empáticas, saludables en la población desde esta etapa. Y bueno, una recomendación o un eje muy puntual es poder rescatar este elemento de asentimiento informado, ¿no? Que se llama formato para recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva en el grupo de 10 a 19 años que tenemos en la norma oficial,
Sin embargo, necesitamos tanto elevar su nivel normativo, ¿no?, a su reconocimiento en instrumentos de observancia nacional, como estas leyes que se mencionan, y, por supuesto, también ampliar su margen de aplicación a otras esferas en donde los y las adolescentes o niñas y niños son usuarias de las instituciones públicas y requieren de poder pues asentir o consentir, ¿no?, o solicitar servicios en general. Y, por supuesto, no limitarnos a la consejería, sino, como ya veíamos en la observación número 15, a los servicios como tal de salud sexual y reproductiva. Y solamente este marco jurídico nos va a dar, digamos, la certeza, ¿no?, la certeza jurídica y normativa de poder fortalecer y dar continuidad a estas políticas públicas que han avanzado en salud sexual y reproductiva para las adolescentes y, por supuesto, en la implementación, ¿no? Una de las principales barreras son los horarios de servicios, ¿no?, en donde pues empalman con los horarios escolares de este grupo de edad, y entonces no son accesibles aunque estén disponibles, ¿no?, en donde requerimos que el personal de salud, pero también los profesionales del área de educación e incluso administrativo estén pues debidamente capacitados, y contar justamente con esta certeza que dan nuestros marcos jurídicos. Promover los mecanismos de participación para niños, niñas y adolescentes en estos temas que les atañen, y también tener acciones en territorio dentro y fuera de las instituciones, ¿no? Muchas veces el que los métodos de planificación familiar estén circunscritos a las unidades de salud y no en los servicios médicos escolares, pues ya es una doble barrera. Incluso hay experiencias exitosas en donde estos métodos están en las farmacias, en las tiendas, ¿no?, incluso en puestos del mercado con distribución gratuita, ¿no?, puesto que sabemos que no solamente enfrentan estas barreras institucionales, sino también los propios estigmas de sus comunidades, de sus familias, ¿no?, en donde prevalece esta pues visión adultocéntrica de la sexualidad, ¿no?, pero relativamente normalizada frente a la reproducción y la violencia sexual, ¿no? Sabemos que en los embarazos de niñas frecuentemente las personas progenitoras, ¿no?, o perpetradoras de esta violación sexual son familiares, y estamos solicitando que sean los tutores, ¿no?, quienes sean los acompañantes cuando solicitan un servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, pues estos son los dilemas y las reflexiones que requerimos profundizar, que en última instancia nos van a permitir que realmente fortalezcamos el rol tanto de las personas servidoras públicas como de los profesionales de salud y los profesionales de educación, para que tengamos una perspectiva de acompañamiento horizontal y de cuidado para procurar servicios integrales, accesibles y aceptables para las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, es cuanto por mi parte y me gustaría mucho escucharles. Gracias. Muchas gracias a la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla. Le damos la palabra, antes de que otra cosa, a la maestra Rebeca Alcaide Cruz, secretaria técnica de la Comisión de Salud. Por favor, maestra. Bueno, pues antes que todo, muchísimas gracias por esta intervención muy interesante. Fíjate que, y en este que es un tema de un diálogo y una conversación, a mí me encanta porque yo te voy a decir algo. Pareciera a veces justo el tema, dices, bueno, está aquí los legisladores, ¿no?, la Casa del Pueblo, pues la Casa de los Legisladores, hace falta ciertas cuestiones, pero es bien curioso, a veces esta información no llega, qué es lo que hace falta armonizar. A ver, los legisladores vienen, justo en la sesión pasada, algo que me encantó de lo que decía la doctora Cristal es muy importante. Los legisladores vienen recogiendo una idea de los compromisos de campaña, primero. Segundo, cuando llegan ya siendo legisladores, ven la viabilidad de esos compromisos de campaña. Pero si no se genera esta sinergia necesaria entre la academia y el legislador, entre los que tienen el conocimiento, la técnica, la precisión, la especialidad, pues aquí se abordan tantos temas, llegan los legisladores con tantos temas, que uno, por ejemplo, de repente deja lo que es
necesario por lo urgente. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces, si nosotros no llegamos justo a este tipo de pláticas, que quiero decirles algo, y lo digo con mucho orgullo, es la primera vez que la Comisión de Salud hace y aborda, como lo ha abordado en esta legislatura, los temas de bioética. Es la primera vez que se hace un conversatorio. Ha sido complicado y difícil porque te puedo garantizar que hay muchos diputadas y diputados que dicen, ¿qué es eso de la bioética? Es real, ¿eh? Porque además, aunque es un término que si bien es cierto, no se dio me refiero, no se dio, ya tiene que 30 años, más de 30 años, ¿no? Desde 1970 el término como tal, lo cierto es que no se ha socializado lo suficiente, no ha llegado a dimensionarse el impacto. Si tú les pones ejemplos, sí lo ven, sí comprenden para qué es la bioética. Pero eso significa que quiere decir que todavía no hemos logrado generar esa relación, esa interoperabilidad de decir, aquí es cuando se deben de atender estos temas de bioética. Por ejemplo, hoy quiero hacer un comentario muy concreto. Hoy revisamos un tema, hubo un dictamen, hoy tuvimos una sesión de comisión, ¿ve que les decía? Que duró por ahí de 5 horas, desde la junta directiva hasta la reunión ordinaria. Era en materia de atención a muertes fetales y perinatales. Y también eso tiene que ver incluso con los derechos de las mujeres sexuales y reproductivos. El simple hecho de decir, no me dejaron cuando murió, y este fue un caso muy concreto de una diputada que su bebé murió y por eso lo trae, lo palpa y lo presenta como iniciativa, y no le dejaron ver a su bebé porque hasta eso es como de, no, tú no puedes cargar a tu bebé. ¿Me explico? O sea, pareciera que nada más el tema de derechos sexuales y reproductivos termina hasta el momento de te embarazaste. ¿Y qué pasa más allá cuando no se logra? También están atentando contra este tipo de derechos porque muchas veces, pues a partir de una mala atención médica, de un mal apoyo o la falta de un acompañamiento, pues empiezan muchísimos problemas a la postre que empiezan a violentar tu libertad de autonomía, porque entonces empiezas a condicionarlo. O sea, pareciera que nada más es tan simple como, pues no pudiste ver a tu bebé y el doctor no te lo quiso dar y luego te dijo, pues ya te intervinieron y cuando despertaste, pues ya el bebé ya lo habían enterrado. O sea, pero todo lo que hay atrás justo son por este tipo de cuestiones. Ahora me llevo a la tarea, me queda claro, de una serie de iniciativas que si bien es cierto que ya está por concluir el periodo, también lo cierto es que hay muchos diputados que los veremos de nueva cuenta acá, que me parece que es muy interesante esto porque son justo en el foro del cierre que haremos en la Comisión de Salud, de estos pendientes que dejamos, ¿no? Porque si bien es cierto que soy secretaria técnica, también es cierto que no me alcanzaron, pues sí, los 3 años a sacar todos estos temas, pero los pendientes que se dejan para que alguien más los retome, y me interesa mucho porque en cada una de las sesiones, esta es la 4ª, he llevado anotaciones de todos los pendientes que tenemos, de todo lo que pareciera, hemos hecho, pero en realidad falta un montón por hacer. Y entonces me encantaría que la siguiente legislatura y quienes se queden, como bien lo decía el diputado presidente, quien se queda al frente de esta comisión y los diputados que lleguen a integrar esta comisión, pues justo tengan esa continuidad. Ojalá que el doctor Álvarez no lo suelte, que usted, doctora Bianca, tampoco lo suelte, porque tienen la voluntad las y los legisladores. Si algo me queda claro es que tienen la voluntad, solo a veces no tienen esa proximidad con estos temas. Pero si uno llega con esa proximidad con estos temas, claro que los enarbolan. Eso es lo que a veces creo que hace falta, y por eso estos foros para mí son tan enriquecedores, porque digo, es el primer paso. Siempre dar los primeros pasos es complicado, muy complicado, porque es abrir brecha, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, esta distinción en la Ley General de Salud del 51 bis fue en la legislatura pasada que se hizo, no fue en la nuestra. ¿Me explico? Entonces no sabíamos que, bueno, en lo personal yo no sabía que había una desarmonización en relación con la Ley General de Salud, porque aunque si bien es cierto que eso le compete a la Ley de niñas, niños y adolescentes, también es cierto que nunca hacemos estas reuniones para revisar, ¿no? ¿Cuál es nada más uno se enfoca tanto en su tema que uno deja de lado las otras leyes que de alguna manera pues sí llegan a ser troncales para poder bifurcarse y pues que se pueda generar a la postre políticas públicas adecuadas. Ese es mi comentario al respecto. Me decían que hay preguntas, pero no sé si el maestro antes de las preguntas quisiera hacer comentarios que a mí me parecen sumamente valiosos.
Ok, vamos a hacer unas preguntas, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas que moderará el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Posteriormente pasaríamos a las conclusiones si no tienen inconveniente. Adelante, doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Muchas gracias. Mientras pues, la audiencia que tenemos va pensando alguna pregunta, quisiera también continuar un poco la reflexión de la maestra María Rebeca Alcaide. Es cierto que ha faltado todavía, aunque el término como tal de bioética es algo viejo, hay quienes lo ubican con un autor alemán de 1927, realmente cuando se pone un poquito más en boga es cuando se empieza a constituir como disciplina, cuando hay centros, cuando hay publicaciones, a partir de los 70, como bien decía la maestra Alcaide, y falta que cale en la sociedad, que la sociedad se preocupe, que en la sociedad se eduque, como lo tuvimos también uno de los temas en el conversatorio. Yo he buscado, por ejemplo, intencionadamente si en el cine, si en algún espacio de estos que son como muy visibles aparece algo, y pues recuerdo una película que es la única donde he encontrado directamente que hablen específicamente de bioética. Yo no sé si recuerdan una película de Almodóvar que es La piel que habito. Y ahí hay un momento en donde, claro, con lo que está haciendo el médico, que es una experimentación en un ser humano que no le ha pedido permiso a ningún tipo de comité, uno de los interlocutores le dice, ningún comité de bioética te va a autorizar eso que estás haciendo. Entonces, donde ha llegado a salir, pues es con esta idea de la investigación, que es absolutamente necesaria, porque todo eso que se termina haciendo dentro de la práctica clínica tiene que tener por detrás el respaldo de la investigación. Y esto, que pues parece a veces medio extraño, yo lo traigo a colación precisamente con estos temas que está tocando la doctora Vargas Escamilla, porque cada que tengo oportunidad, y ella ya me lo ha escuchado, lo voy a volver a decir ahora, a propósito de estas desconexiones y de estos atrasos en materia legislativa, la Ley General de Salud efectivamente es del 84 y el Reglamento de Investigación es del 87, y por ahí del 2011 y del 2014 pues se le dieron unos retoques porque abrieron comités de bioética y pues había que meterlos por ahí porque no se sabía muy bien dónde estaban. Y en esa reglamentación el artículo 43, que habla pues de la investigación con mujeres embarazadas, dice cosas como esta. Cito textualmente, para realizar investigaciones en mujeres embarazadas durante el trabajo de parto, puerperio y lactancia, en nacimientos vivos o muertos, de la utilización de embriones, óvulos o fetos y para la fertilización asistida, un pequeño paréntesis porque todo esto es el título que tiene este capítulo dentro del reglamento, cabe todo aquí y no debería de tener el mismo estatus hablar de una mujer embarazada que un óvito. O sea, no, tendría que estar en un espacio aparte. Dice textualmente, sigo, se requiere obtener la carta de consentimiento informado de la mujer y de su cónyuge o concubinario. O sea, que no se puede hacer investigación si el marido no le da permiso o el señor con el que está viviendo. Esto me parece desde hace años una aberración que creo que alguien tendría que tomar por ahí cartas en el asunto, pues para eliminarlo. Porque entonces, ¿cuál autonomía de la mujer? Aquí no estamos hablando de una persona menor de edad, estamos hablando de una mujer adulta que se supone capaz y competente y que se le tiene que dar permiso al marido. Esto es una cosa anacrónica y además el segundo párrafo me parece ya no solamente anacrónico, sino insultante, porque dice… Cito textualmente, el consentimiento del cónyuge o concubinario solo podrá dispensarse en caso de incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta para proporcionarlo. Primera razón. Segunda, porque el concubinario no se haga cargo de la mujer, así está el texto. O tercera, o bien cuando exista riesgo inminente para la salud o la vida de la mujer, embrión, feto o recién nacido. Resumen, si no se está muriendo, pues entonces hay que pedirle permiso a alguien, porque no puede decidir. Me parece que este tipo de cosas tendríamos que revisarlas, modificarlas, armonizarlas. No sé quién pudiera tomar esta estafeta que yo hace rato que vengo diciendo, que en materia de ética de investigación creo que tenemos clarísimo, pero que luego que esto llegue al ámbito legislativo para que esto se elimine, se modifique y que se pueda decir, aclarar que efectivamente quien tiene que decidir es la mujer y que en algunos casos, como bien decía la doctora Vargas, es más un estorbo esto de pedir permiso, porque se le pide permiso al tutor, resulta que el tutor es uno de estos familiares quien le abusaba y que producto de ese abuso es el embarazo que se quiere interrumpir. Entonces hay un montón de cosas que creo que tendríamos que armonizar. Claro.
Sí, sí, sí. Ahí en ese momento no se va a querer que se entere. Yo recuerdo, esto ya a nivel anecdótico, y daré la palabra a la audiencia, pues un caso de un comité hospitalario de bioética en donde pues me hablan por una criatura de 13 años con el motivo de consulta con esta chica, con esta niña, porque a los 13 años uno es niño o niña, aunque quepa dentro de la adolescencia inicial, la pubertad, es una criatura. Resulta que llega por un segundo, no ideación, sino intento de suicidio, autolisis o eliminación de la propia vida o como le quieran poner. El asunto es que cuando indagan un poquito más por qué a esa edad y en un periodo bastante corto de tiempo, de algunas semanas, por qué quería terminar con su propia vida, pues resulta que estaba embarazada. El producto había sido concebido con el padre biológico de la criatura. Entonces, que era una familia muy religiosa y una tía muy religiosa le decía, primero le reclamaba que cómo era posible que hubiera incitado al padre a tener relaciones sexuales con ella, lo cual es completamente erróneo y es al revés. Era el padre el abusador de la criatura. No ocurre eso de que las niñas inciten a los adultos a tener relaciones sexuales con ellas. Y entonces, como era una mujer muy mala, muy mala, muy mala, lo que le reclamaba a la tía es que estaba seguramente gestando al diablo. Y la chiquilla, como no podía eliminar al diablo de ninguna manera, dijo, me elimino yo y elimino al diablo que traigo adentro. Imagínense ustedes el razón de un caso que puedo uno hablar aquí de el anecdotario hasta anochecer, pero es terrible esto que ocurre y cómo en esas circunstancias se le va a pedir al tutor, que pues sería padre, madre, que dé el permiso. No. Perdón, qué interesante esto que dices. Fíjate que, y fíjense todos ustedes que en Puebla recién pasó algo, una niña de 8 años quedó embarazada. Que además me llamó mucho la atención por algunos motivos, pues sí, me molesté mucho y fui y hablé con él entonces porque ya ven que ahora todos andan pidiendo licencias y renunciando a sus cargos. Así. Entonces, el entonces subsecretario de Gobernación, y le dije que estaba muy enojada, porque además en Puebla, ¿no? De manera muy arcaica, yo soy poblana, de manera muy arcaica, estaban justo hablando sobre este consentimiento, o sea, a ver, con que ya vieron que pasó de la niña de 8 años y todavía le vas a pedir al violador, que seguramente era alguien de su familia, o sea, no hay más, seguramente era alguien de su familia, que todavía le dé el consentimiento. O sea, ustedes imagínense esa doble o la famosa revictimización, no obstante que ya fue violada, que ya todo el proceso traumático que está viviendo encima, tiene que, si quiere abortar, entonces tiene que ir el papá a decirle sí, que aborte, ¿no? O sea, por supuesto el papá no va a ir a decir, sí, yo la violé para que Claro. cometan o sea, bueno, para que inicien un procedimiento penal. Y entonces, pues claro, tenemos niñas de 8 años teniendo niños. Así es. Y luego entonces decimos que el problema son las mujeres, ¿no? O sea, sí es tremendo, pero es que se hace falta, esto es lo que digo de manera constante. Hay muchas personas, no digo que todas, tú eres la excepción en esto, pero que de repente llegan a puestos y que no tienen idea de todas las implicaciones que hay. Por eso digo que es necesario que se vincule la academia. Está bien, entiendo, se pueden llegar a puestos, pero se tiene que vincular la academia, los que tienen el conocimiento, con los que toman las decisiones. Si no lo hacemos así, vamos a seguir trabajando como hasta el día de hoy, ¿no? Cada quien por su lado, atendiendo los temas que parecieran los urgentes y dejando lo importante, y bueno. Así es. Sí, yo cerraría con esta extensión del comentario diciendo que para mí un problema básico es haber malentendido esta idea del consentimiento. Lo busqué por una modificación también de 2022 en la Ley General de Salud, que me parece interesante, pero creo que es parte de lo que se malentiende. En el 51 bis 2, el texto dice: el consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de salud. Una de las modificaciones del 16 de mayo del 2022. Y claro, esto, como cualquier norma jurídica y ética, es así en principio y en general. Luego habrá que ver si esto es así en todas y cada una de las circunstancias. Y yo creo que por leer esto mal y entenderlo mal, lo quieren aplicar en todos los casos, con todo el mundo y a rajatabla. Creo que es un serio problema esta mala interpretación del consentimiento. El consentimiento se basa en el primer concepto que maravillosamente desarrolló la doctora Vargas, de autonomía,
autonomía es un término que existe desde el griego clásico, pero autonomía en el griego clásico se refería a las polis, no a las personas. Schneewind, un filósofo norteamericano recientemente fallecido, es el que encuentra que el creador de la idea de autonomía a nivel personal, a nivel individual, es Kant, que ha salido aquí varias veces. Hasta Kant ha salido, yo creo que en todas las sesiones. Este señor como nos dio lata, y qué bueno, porque pues, nos ha permitido pensar muchas cosas. Y entonces, a partir de mediados del siglo XVIII, que es nada, es cuando se entiende que las personas podemos y debemos consentir. Si tenemos esta posibilidad autónoma del autos uno mismo, nomos, norma, regla o ley, de darnos a nosotros nuestras propias leyes, pues tendríamos que ver cuál es lo que nosotros suponemos que es nuestra propia norma, nuestra propia ley, desde el punto de vista ético, y luego se materializará en lo jurídico. Entonces, claro, para respetar la autonomía de las personas, habrá que pedirles permiso, pero luego habrá que ver todo lo demás que decía la doctora Vargas Escamilla, el contexto. Si no se toma en cuenta ese contexto, no se toma en cuenta otra dimensión de la autonomía, que también es muy importante, no solamente la cuestión del desarrollo. Un recién nacido no va a tener autonomía, será absurdo preguntarle al recién nacido, se puede perder la autonomía, si tenemos algún problema neurodegenerativo se puede perder, pero también, lo mencionó ella, pero no con esta palabra, la autonomía es relacional. En un contexto va a funcionar de una determinada manera y en otro contexto va a funcionar de otra manera. Entonces, creo que este tipo de cosas tendríamos que incluirlas de alguna manera. No sé yo muy bien cómo, pero evidentemente algo podemos abonar a que se modifique lo que tenemos escrito para tomar otro tipo de consideraciones. No sé si ya después de estas ideas cruzadas alguien tuviese algún comentario, alguna pregunta directa para que la doctora Vargas empiece también a interactuar. Por acá alguien ya se animó. Vamos a empezar a continuar con el conversatorio. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Lembo, vengo como invitada aquí al conversatorio. Se me hace muy interesante lo que ustedes proponen, bueno, lo que tenemos ya legislado, pero curiosamente se queda aquí. No tenemos la información para niñas y niños abajo, en las escuelas no la tenemos. Llegaron los libros de texto y la misma desinformación del padre de familia, del tutor, no avanzó, no nos permite a los colegios dar este tipo de información. Entonces, para que nosotros como mexicanos, mexicanas, niños, niñas, adolescentes, como les llaman, tengan o puedan avanzar en esto, necesitamos concientizar primero al docente, que es el primer paso que tenemos. Ya no contemos con el padre de familia, porque tenemos familias, la mayoría disfuncionales. En los colegios o están separados o vienen de papás, papá, mamá, y eso, cada quien tiene sus ideas. Entonces necesitamos que los niños tengan su identidad para poder meter esto que ustedes están legislando aquí, porque si no, no podemos avanzar. Es lamentable ver a los niños de primaria, a las niñas embarazadas y no saben para dónde, las golpizas que les meten a las niñas, ¿no? En este caso, porque los niños todavía vivimos en una comunidad de machos donde pues el niño no hizo nada, es la niña, como usted lo comentaba. Entonces sí necesitamos dentro de estas leyes obligar a los docentes a que metamos estas clases, porque si no les damos esa autonomía a los niños no vamos a poder avanzar. Es muy bueno porque hemos visto niñas de, como dicen, de 8 o 10 años y que no salen las noticias, ¿no? Teniendo relaciones sexuales en las escuelas oficiales y las maestras nos hacemos a un lado porque no sabemos cómo actuar, no sabemos qué vaya a pensar el mismo padre, o que ya nos vienen embarazadas y sabemos que sufren de violación en casa, pero las amenazas también por los padres de familia. Entonces necesitamos darle las bases a los niños, a las niñas y a los adolescentes para poder meter esta información. Ahorita me hizo mucho ruido la cartilla, ¿no? Los 14 derechos que tienen. De verdad, o sea, nos estamos enterando de esa cartilla de derechos. Cuando ustedes ya están manejando en las universidades esos temas y estamos hablando de niños, entonces, ¿por qué los docentes del nivel básico no lo tenemos? ¿Por qué no se nos instruye? ¿Por qué no nos quitan un consejo técnico y nos meten este tipo de informaciones? Eso es lo que yo creo que deberíamos de pelear, que nos obliguen a darlo para poder generar niños y niñas, adolescentes, con esas bases, con esa autonomía. Si no, vamos a seguir, ustedes pueden hacer maravillas aquí, pero abajo no llega la información
y seguimos en lo mismo. Ese era mi comentario. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que yo quisiera retomar las 3 participaciones para enlazar un comentario, ¿no? Justamente si la normatividad, ¿no?, o el instrumento jurídico, como menciona, yo creo que sirve para 2 cosas. Por un lado, ¿no?, para la obligatoriedad, ¿no?, de las personas servidoras públicas o de las personas que ejercen una profesión reconocida por el Estado mexicano, ¿no?, de cumplir ciertas funciones, ¿no? Y por otra parte, la certeza jurídica para esos mismos profesionales. Creo que lo que ocurre en el sector educativo es muy similar a lo que ocurre en el sector salud, y es que justamente enfrentamos estas situaciones cotidianas en donde sabemos lo complejo de la problemática social, en donde tocamos con estas violencias, ¿no?, y con el sufrimiento de las personas de manera directa, y el actuar también se limita porque la institución no está respaldando como debería. Es decir, al profesional que está en el contacto cara a cara demanda estos mecanismos jurídicos que le den certeza. Y a veces, al menos bueno, en salud, cuando no sabe qué hacer, ¿no?, y cuando el marco jurídico no resuelve, entonces va a los comités hospitalarios de bioética, ¿no?, cuando son cosas incluso que están reguladas, pero entonces que el comité hospitalario de bioética justamente no es encargado de dar una interpretación de la ley está, ¿no? Entonces creo que primero necesitamos un marco jurídico sin eufemismos, pues, ¿no? Que diga las cosas con todas sus letras, porque de nada nos sirve un articulado que diga con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y garantía de, ¿no?, cuando eso no lo podemos aterrizar. Las leyes son instrumentos directos y, bueno, siempre interpretable, pero entre menos, ¿no?, campo de interpretación tenga, el marco jurídico tendría que resolvernos, bueno, el mayor porcentaje de estos problemas en la vida, para dejar a las comisiones de bioética, para dejar a las instancias, bueno, desde los comités hospitalarios hasta las instancias nacionales, ¿no?, de bioética y de derechos humanos, de discutir otros elementos que evidentemente no están contemplados todavía en el marco jurídico, ¿no? Pero sí, creo que necesitamos avanzar, por supuesto, en las 2 cosas, porque la bioética tiene todavía muchísimas tareas y más allá de la interacción solamente de seres humanos, ¿no?, sino del ecosistema y de todos los seres vivos en su totalidad, que bueno, o sea, el quehacer no les falta. Entonces creo que hay que avanzar de manera simultánea justamente en estos avances legislativos o estos instrumentos normativos que tendrían que responder de manera más directa a estos debates que han estado sobre la mesa, bueno, por años, ¿no? La norma 046 de violencia sexual pues se publicó en 2005 con algunos ajustes en 2016 y todavía justamente tenemos este desconocimiento o esta negativa de los profesionales de salud de su cumplimiento porque les falta certeza jurídica, porque el Código Penal sigue diciendo que el aborto es un delito. O sea, entonces ahí está la falta de armonización, ¿no? Ahí está la ambivalencia y la ambigüedad de temas que no tienen poco tiempo desarrollándose. Entonces, por supuesto, yo agradezco la intervención con su perspectiva desde la educación, porque creo que también en salud tenemos personas que dicen, o sea, vale la pena estos espacios, que son, digamos, agentes de cambio dentro de sus mismos sectores. También en salud, vamos, si esta política pública ha avanzado de cierto modo, ¿no?, y no hemos tenido un retroceso mayor en materia de derechos, es porque tenemos profesionales de salud que enfrentan diariamente los casos, ¿no?, que reciben a estas niñas o incluso niños víctimas de violencia sexual y adolescentes, y que los siguen atendiendo pese a la institución, pese a los gobiernos locales, pese a las iniciativas que se dan a nivel estatal, porque el reto no es mayor con 32 leyes estatales de salud, leyes estatales de educación, códigos penales estatales, ¿no? Entonces, como que, digamos, es difícil, ¿no?, desde la academia o desde la sociedad civil saber a dónde tirarle, ¿no? Pero bueno, por ahora aquí a lo federal y
y sin duda, creo que la capacitación, la sensibilización son procesos que se deben dar de manera simultánea, o sea, tenemos que incidir desde arriba, ¿no?, para que baje, y desde abajo para que suba y se genere esta demanda de certeza y de respaldo a lo que yo creo muchos profesionales de diferentes ámbitos, también del ámbito de la justicia, están haciendo, y que es irreal que en este 2024 sigan haciendo con una perspectiva de temor a una judicialización o a un proceso legal por alguna interpretación de las leyes que no responde al ámbito de derecho. Muchas gracias. Una última, antes de que cerramos. Muy buenas tardes a todos. Pues solamente quisiera hacer una pequeña intervención. Como lo dije en el anterior conversatorio, muchos de los que somos profesionales de la salud, estudiantes del área de la salud, o que ya ejercen la profesión de alguna de las diferentes especialidades del área de la salud, pues debemos de tener en cuenta esto, que la bioética es algo que ya debe de ser primordial, porque primero, el título de este ciclo de conversatorios es Legislación y Bioética, y la legislación pues es algo que nos establece un marco regulatorio. En este caso nos dice qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y mientras tanto la bioética pues nos ayuda pues en el conocimiento de lo moral, lo ético que debe de tener cada persona, y en este caso cada profesional de la salud. En este caso yo quisiera mencionar algo para los que piensan que, porque sí llegan comentarios en los que dicen, es que en la Comisión de Salud es que no se ha hecho nada, es que no se ha implementado nada. Yo quisiera analizar una situación. En este caso, su servidor investigó acerca del Código Mariposa, debido a que aquí la Secretaría Técnica nos habló acerca de un caso que se habló en Puebla sobre pues una pequeña que tuvo un embarazo a tan pequeña edad, y yo creo que muchas cosas se visibilizan cuando son así, como en este caso, escandalosas, que uno dice 8 años estuvo embarazada, pero también el Código Mariposa, como su servidor lo investigó, es un código que, para los que no saben, se implementa después de que una madre ha perdido al producto del que estaba pues esperando, y es que muchas de las ocasiones las madres, cuando se encuentran embarazadas y llegan al parto y lamentablemente pierden al producto que tenían dentro, son víctimas de a veces comentarios de es que te pasó porque no te cuidaste, es que no tuviste ciertos cuidados, es que llegaste tarde al parto, es que fue irresponsabilidad tuya. Entonces son casos donde, debido a comentarios que hacemos nosotros, pues sufren este tipo de personas depresión, inclusive culpa, y puede llegar hasta algo mayor como lo es un suicidio. Entonces sería bueno darle a conocer también a la población que nos está viendo por las redes sociales que desde la Cámara de Diputados se presentó esa iniciativa el año pasado con el objetivo de que exista un protocolo después de la muerte del producto, para que las madres que sufrieron esta pérdida pues tengan la oportunidad de, después de que les dieron la noticia, se cree una sala que se llame Sala Mariposa, en donde puedan despedirse de pues el producto, y pues si ellas así lo requieren, cargarlo y quedarse con un recuerdo de que pues al menos tuvieron la oportunidad de conocerlo, de tenerlo en sus brazos. Y pues este tipo de situaciones se han abordado desde aquí, desde la Cámara de Diputados, y se han logrado gracias a las iniciativas de los diputados que así lo han hecho. Entonces yo creo que sería también un buen llamado hacia todas las personas que dicen que no se ha hecho, de que no, sí se ha trabajado, pero realmente pues falta mucho por avanzar, pero pues sí se ha hecho, se ha logrado la intención de que se trabaje pues en favor de cada una de las situaciones que existen hoy en México. Y pues de antemano pues muchísimas gracias por este
este conversatorio y es cuanto de su servidor. Muchas gracias por el comentario. Yo solamente diría, antes de dar la palabra a la doctora Vargas y pasar a la última de las intervenciones por cuestiones de tiempo, que esos comentarios de que no se hace nada pasan en todos los ámbitos. Aquí no hicieron nada, ya no hicieron nada y a lo mejor no nos enteramos de lo que se hace. También creo, tomando una expresión completamente vulgar y cotidiana, que a veces hay que cacarear más el huevo y entonces lo que se hace, pues también que baje de alguna otra manera más digerida o más socializada para que todo el mundo se entere a todo nivel. Doctora. Sí, sin duda, coincido y creo que todos los espacios que nos llevan a hablar de estos temas, ¿no? Tenemos que visibilizar cada una de las problemáticas. Justamente una de las términos más arcaicos que tiene la Ley General de Salud es que el capítulo donde habla en teoría, ¿no?, de estas intervenciones es el capítulo 5 que se titula de la atención materno-infantil, ¿no? Materno-infantil es un término muy arcaico en donde nos habla de la mujer embarazada, suponemos, ¿no?, o de la que es madre y de la infancia. Entonces, tenemos toda una serie de procesos que están ahí perdidos, ¿no? El término que adopta la Organización Mundial de la Salud y que realmente tendríamos que estar utilizando hoy en día es la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y del adolescente, ¿no? Y bueno, parece que hacer esa reforma es una misión imposible, ¿no? Porque dice sexual, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? Y justamente cuando hablamos de todas las etapas, de todos los procesos y de todo el continuo de atención, podemos también visibilizar estas estrategias que comenta, ¿no?, sobre el manejo integral y respetuoso de la pérdida gestacional, de la muerte fetal intrauterina. Y creo que muy importante aquí es sí el debate bioético, la reflexión bioética. A veces el instrumento legal nos queda corto para poder precisar las necesidades diferenciales de las mujeres. Pero yo sí quiero señalar que justamente esta posibilidad, ¿no?, del duelo perinatal en casos de pérdida gestacional, es muy importante señalar el concepto de autonomía también y de consentimiento. No todas las mujeres quieren vivirlo de la misma manera y eso es muy importante. Habrá mujeres que quieran despedirse y tener este momento de privacidad y habrá mujeres que no. Hay casos de mujeres o adolescentes, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las niñas o adolescentes con un embarazo producto de una violación sexual, que además por la edad y por la inmadurez del sistema reproductivo tienen mucha mayor posibilidad o de sufrir ellas complicaciones o de morir o de tener una muerte fetal, pero fue producto de una violación. ¿Y las vamos a pasar necesariamente al salón mariposa, ¿no? Entonces, cuando pensemos en este reconocimiento de las problemáticas, también hay que pensar que se afecta de manera diferencial a grupos y que también podemos caer en formas de revictimización. Entonces, aquí sí este deber, ¿no?, deontológico, este deber ético nos permite reflexionar que son intervenciones que dependen de las preferencias de las mujeres, de las familias, de las comunidades, por todo su bagaje sociocultural. Habrá para algunas que esto sea muy importante, pero tenemos casos opuestos en donde también pueden ser juzgadas o criminalizadas por no querer despedirse, ¿no? Y o por no querer despedirse en un caso de un embarazo que fuera de 18 semanas, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que tener cuidado cómo visibilizamos y cómo debatimos estos temas, sobre todo porque hay que poner al frente justamente la atención, pero también la legislación centrada en las personas con este enfoque de género, de interculturalidad y de respeto a la autonomía y la diversidad, ¿no?, sobre todo. Entonces, por supuesto que son iniciativas dignas de resaltar y creo que a veces las reflexiones en salud sexual y reproductiva, ¿no?, ponen a prueba, no sé si ponen a prueba la bioética o la bioética las pone a prueba, ¿no? Creo que ese es un diálogo constante para poder justamente abordar este tema sin dejar de lado los principios bioéticos, por supuesto con los avances legislativos siempre necesarios en favor de pues estos casos que se nos presentan, ¿no? Muchísimas gracias. Yo dirigí una tesis de maestría en tanatología y esto que comenta la doctora Vargas es absolutamente fundamental porque la experiencia que puede tener una mujer que pierde un embarazo
deseando estar embarazada, no es la misma experiencia que tener una mujer que pierde un embarazo que no deseaba estar embarazada. Entonces sí es importante que exista el abanico de posibilidades y que no se haga una especie de protocolo en donde todo el mundo tenga que pasar al mismo espacio, porque no todo el mundo probablemente le va a beneficiar ni pasar o no pasar a ese espacio. Entonces damos la última de las intervenciones para ir cerrando. Adelante. ¿Nos escucha? No sé si nos ayudan ahí, sobre todo para la grabación y la transmisión. Hola, buenas tardes. Yo soy alumna de doctorado en la UAM Xochimilco. Me gustó mucho su tema. Y yo quisiera hacer un comentario en relación a justamente que estamos en esta como revolución de contenidos que llegan justamente a estos sectores que son niños, niñas, adolescentes, temas que enajenan y que tienen un contenido muy sexualizado y que lamentablemente la conciencia y la ignorancia baja de nuestra población igual orillan a estos pequeñines a hacer cosas que de acuerdo a su conciencia aún no deberían de, ¿no? O al menos eso suponemos. Yo quisiera saber, porque lo ignoro, quisiera saber cómo han intentado implementar información o contenido de difusión justamente para despertar conciencias, porque al final es eso, despertar conciencias, que incluso puedo poner mi experiencia y hasta los 25, o sea, como estudiante tienes acceso a sector salud, pero eso no implica que tú tengas el conocimiento de que puedes acercarte a solicitar información o a solicitar, si tú ya quieres una vida sexual activa o no, o sea, X, saber qué métodos o qué ayuda es la que tienes a tu servicio simplemente por el derecho. Y por ejemplo, en mi caso, hasta mis 25 años, supe que podía acercarme a solicitar un anticonceptivo, ¿no? Y me enteré, pero porque una prima que estaba haciendo servicio social en un centro de salud me dijo, o sea, ni siquiera fue difusión que, yo encontré, yo leí, no, sino, oye, ¿sabes qué? Mira, fíjate que esto así. Y entonces a esos pequeñines que ya están inmersos en ese tipo de temas, ¿qué han pensado para difundir justamente esa promoción a la salud y a los derechos de su vida sexual? Muchas gracias, doctora. Bueno, las estrategias internacionales, ¿no?, y regionales en América Latina de educación integral en sexualidad justamente parten de ese principio. La educación, cuando escuchamos educación integral en sexualidad nos imaginamos sexo, embarazos, aborto, ¿no? Pero no, va desde el autoconocimiento del cuerpo, el conocer las partes del cuerpo nombradas por como, o sea, de la manera que se nombran, va desde el tipo de vínculos, ¿no? El contacto físico, consentido, no consentido, deseable, no deseable, según la edad. Entonces, parte de lo que se ha evidenciado es que la violencia sexual hacia las infancias se ha detectado mucho más cuando empiezan estos programas de educación integral en sexualidad a los 6 años en la educación primaria, en donde de entrada los niños o las niñas saben nombrar las partes de su cuerpo, saben decir que alguien le tocó de manera indebida, saben distinguir una relación que no quieren o un contacto físico que no quieren. Obviamente necesita una red de adultos que soporten eso, ¿no? Y que, bueno, creo que cada vez vemos más difusión cuando en redes sociales y demás, que si tu hija te dice no quiero darle beso, ¿no?, a mi tío, no se le obliga, ¿no? Entonces es una educación simultánea, por supuesto, al personal docente, a las familias y también a, pues directamente a los niños, ¿no? O sea, alguien, no, ahora sí que alguien se tiene que hacer cargo, pero sí se han visto resultados de poder abordar de una mejor manera o diseñar políticas integrales para estos casos de abuso, incluso de abuso físico, de violencia física, castigo corporal, no solamente el ámbito de la sexualidad, ¿no? Porque toda esta educación integral va desde las relaciones afectivas
y de manera progresiva se van introduciendo los temas ya sobre sexualidad, sobre reproducción, ¿no? Desafortunadamente la cantidad de estereotipos es impresionante, ¿no? En los hospitales, por supuesto que nosotros, ¿no?, como médicos, médicas, pensamos muy normal decirle a una mujer, ¿no?, de 25, 30 años, ahora que se te rompa la fuente. Muchas mujeres, si no eres del ámbito de la salud, no sabes ni qué es la fuente, ni de dónde te va a salir ese líquido, mucho menos un adolescente de 18 años, de 15, ¿no?, donde ni ha tenido clase de anatomía. Entonces, asumimos que toda la población tenemos un conocimiento, o sea, incluso de nuestro propio cuerpo, y no es así. O sea, ¿cuántas mujeres saben dónde se va a acumular el líquido amniótico? ¿No? O sea, ni idea. Entonces, no hables de sexualidad porque le va a dar curiosidad de embarazarse. Yo creo que al revés. Creo que si le decimos a un adolescente que va a tener una dilatación del canal vaginal de 10 centímetros, que le cae una pelota, no creo que le vaya a dar demasiada curiosidad, ¿no? Pero lo tiene que saber. O sea, empieza parte del conocimiento del propio cuerpo y sus procesos, ¿no? Creo que nos espanta el escuchar sexualidad, pero en esencia es eso. Entonces, sí, creo que ha aumentado un poquito también la publicidad con las redes sociales, con la difusión más amplia, pero creo que desafortunadamente sí nos toca más, sí toca más a las instituciones, tanto educativas como de salud, el acercar este conocimiento y hacerlo, pues, todo el espacio público es un espacio de información al final. Así es, muchísimas gracias. Yo voy a ir cerrando pues el conversatorio del día de hoy, tratando de ligar algunos de los comentarios, lo que dice la doctora Vargas en relación con la última intervención y con la de la primera de este día. A veces parece como que hay que ir primero con un determinado grupo, con las personas menores, infancias, adolescencias, o con los profes y el personal de salud. No, es que creo que tenemos que ver la mirada globalmente e ir con diferentes estrategias al mismo tiempo a todos los niveles, porque si no hay una especie de resonancia entre lo que está pasando con una generación que ya estamos más o menos establecidos y las generaciones que vienen, esto no va a cambiar. En algún momento a un biólogo muy importante chileno, Humberto Maturana, se le preguntó pues por el futuro, por la sociedad y estas cosas que se le preguntan. Ya falleció este hombre y le preguntaron si él consideraba que las infancias eran el futuro de la humanidad y dijo: el futuro somos nosotros. Si no cambiamos nosotros, no vamos a cambiar lo que le estamos transmitiendo a las infancias y las adolescencias. Entonces creo que tendríamos que tener esta mirada como multinivel para efectivamente intentar nosotros mismos conocer, darnos la posibilidad de personas adultas de estas cosas que no se suelen hablar porque uy, ¿qué van a decir? Y que eso pues efectivamente permee hasta las infancias y adolescencias, porque sí está muy mal entendido. Probablemente, no sé, a lo mejor estoy sobreinterpretando el último comentario, el fenómeno que podemos ver en redes sociales que no es educativo, sino que es más bien una hipersexualización, es una hipererotización que no corresponde al desarrollo psicosexual de infancias y adolescencias. Cuando se habla de educación sexual infantil, que bien, educación sexual integral, perdón, dirigida a infancias y adolescencias, es de acuerdo a su desarrollo psicosexual. No se le tiene por qué describir un coito a una criatura de 5 años, no es un tema que ni siquiera, y si se le describe no lo va a entender. O sea, no tiene sentido. Entonces, de lo que se trata es de esto, del autoconocimiento, del respeto, de las relaciones, de muchas cuestiones de género que están mal entendidas, reproducidas por machismo, como decía la primera intervención, y que si no se dice eso está mal, eso no debería de ser, pues se sigue repitiendo. Entonces, creo que aquí nos vamos a llevar un montón de ideas y que esperemos seguir trabajándolas. Yo seguiré dando la lata, que soy bueno para dar lata. A ver aquí que ha habido escucha, ojalá que siga habiendo escucha también en la próxima legislatura para continuar con este tipo de conversatorios. Recuerden que los estamos teniendo los días martes, este ciclo de conversatorios, que al día siguiente aparece la videograbación en el canal de YouTube de la Comisión Nacional de Bioética, en donde 2 o 3 días, no recuerdo ahora mismo, permanece la posibilidad de la asistencia para la constancia al final, y bueno, la grabación se queda ahí para que cuando se quiera consultar y volver a ver, pues está libre. No sé todavía, porque no he aclarado algunos detalles, si efectivamente, como dije en el primer conversatorio, pudiéramos al final tener no solamente las transcripciones
descripciones de las intervenciones de todas y todos, sino también con nuestros queridos ponentes un texto académico referenciado y tal, para que se contraste lo que se está diciendo desde el punto de vista académico con todos los comentarios, y creo que eso enriquecería pues dejar un documento al final de todo esto. Así que pues muchísimas gracias por su atención y pues terminaríamos. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Alberto. Sí. Sí, perdón, que ya me estaba yendo acá con el diploma de la doctora, entonces le voy a pedir. A nombre de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se le hará entrega de reconocimiento a la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla. Por favor, adelante. Muchas felicidades. No sería posible esto sin el doctor. Les pedimos respetuosamente que tomen sus lugares y preguntarle a la maestra Rebeca Alcaide si desea concluir. Ok. Les agradecemos a todos su asistencia a este ciclo de conversatorios sobre legislación y bioética que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados les da las gracias por su asistencia y les desea una feliz noche. Buenas noches.